Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en Zoom. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar que forman parte de la agenda de noticias y que han generado precisamente expectativa, polémica en la ciudadanía. Por ejemplo, se tendrá que hacer referencia al tema de la situación económica y la polémica alrededor de distintos hechos que han generado precisamente este escenario. Lo fundamental, seguían los comentarios respecto a lo que ocurre, al fenómeno que se ha ido presentando en el mercado financiero. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el nivel de conflictividad en el país. Esto a propósito de distintos casos, como el del magisterio, que aún persiste, entendemos, en el departamento de Potosí. Dos ejemplos que dan lugar a niveles de conflictividad que se han registrado durante la semana precedente y al parecer pueden sumarse otros aspectos también los siguientes días. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y el tercero tiene que ver con, a propósito de lo que ya se ha convertido en rutina en el escenario nacional, las pugnas internas en el movimiento al socialismo. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados especiales para el programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al politólogo Franklin Pareja. También contamos con la presencia, por primera vez en el programa, de Omar Velasco, analista económico. Y finalmente, el ex dirigente de la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, el abogado Roberto de la Cruz. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra y antes de iniciar las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Franklin Pareja para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Cómo observa la situación económica? Hay distintos temas que han generado polémica sobre la hermenéutica de la economía, se la debe ver de manera integral. Adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos el día de hoy. Un saludo muy cordial también a quienes el día de hoy van a compartir esta mesa de discusión y de debate, a don Omar Velasco y a don Roberto de la Cruz. Creo que cuando hablamos del tema específicamente de la situación económica, el dólar no es propiamente la causa del problema, sino es el resultado de una serie de situaciones que se han venido acumulando como efecto de un modelo publicitado, dado que en términos reales habría que hacer una diferenciación. Es cierto que el país ha reducido la pobreza en este tiempo. Es cierto que el coeficiente de Gini, que nos situaba el año 2000 como uno de los 10 países más asimétricos del mundo, estaba, esto que se entienda para la población, el coeficiente de Gini mide la desigualdad entre una pequeña población que tiene los ingresos más altos y una parte de la población que tiene los ingresos más bajos. Eso es lo que mide. Y Bolivia era un país extremadamente desigual.
Estaba entre los 10 más natural que un proceso de acumulación, no solamente en términos de exclusión social, sino en términos de desigualdad económica, tarde o temprano tenía que llegar a un proceso de transformación. Y por eso se produjo el proceso de cambio con una impronta renovadora, que además no vino únicamente, que tanto se menciona, sino también vino de las clases medias urbanas e inclusive por efecto del erosionamiento de los grupos de poder y de las élites, inclusive vino con el apoyo de segmentos importantes o segmentos de alto ingreso. Eso imbuyó al señor Evo Morales en su primer periodo de unas altas expectativas del país. ¿Y cuáles eran esas expectativas? Primero, salir del modelo primario exportador, dejar de ser un país que vive solamente de materias primas, o particularmente de materias primas. Con lo cual, una de las grandes promesas electorales, no ofertas electorales, la oferta electoral está supeditada a la viabilidad técnica. Cuando nosotros vamos a las elecciones, van a ver que los candidatos tienen su oferta electoral y cuando llegan al gobierno aducen técnicamente de que hay cosas que no se pueden hacer porque han constatado técnicamente de que son inviables y por tanto ni siquiera son recomendables. Pero Evo Morales es electoral y la promesa venía de la mano de la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación, en realidad, de los recursos naturales. Basado fundamentalmente en el hecho de que este iba a ser el pilar principal de la transformación del modelo económico, dado que íbamos a dar un salto con la perspectiva de salir del extractivismo y entrar en la era de la industrialización de nuestros recursos. ¿Qué es la industrialización? Pues transformar la materia prima, generar un valor agregado y además producir en gran escala. Hemos hecho eso hasta el día de hoy. Fíjate, José Luis, el otro día de casualidad lo revisé, lo compré hace como 6 o 7 años en la Feria del Libro. Es industrialización en el proceso de cambio. Y justamente hay una partecita muy pequeñita que la voy a leer. ¿Cuáles eran las estrategias con respecto de los hidrocarburos? Eran 3. 1. Recuperar y consolidar la producción. 2. Exploración, explotación e incremento del potencial hidrocarburífero nacional. O sea, se debía incrementar las reservas de hidrocarburos. Y el tercero, garantizar la seguridad energética nacional y consolidar el país como un centro energético regional. De 2 décadas hemos incrementado nuestras reservas probadas, hemos incrementado ese famoso lago de gas que existe debajo de una zona chaqueña. No, porque el modelo se basa en la redistribución de la riqueza. Pero tiene un gran problema y una debilidad estructural que ahora la estamos sintiendo. Redistribuye la riqueza orientada particularmente a 2 sectores, a los bonos y a las empresas públicas, y también a sostener el gasto corriente de una burocracia que ha ido creciendo de 30,000 millones, hoy en día son 130. O sea, tenemos un Estado obeso, un Estado extremadamente grande, que le cuesta demasiado dinero a los bolivianos y que ¿de dónde sale pues esa plata? Esa plata sale precisamente de los ingresos que generamos a través de estos sectores que son los estratégicos. Ciertamente, como no se para tener mejoras cuantitativas, al día de hoy, después de 2 décadas, seguimos siendo un país primario exportador. Y fíjate lo que se dice, y además las cosas caen por su propio peso. Es el fin de la era del gas. Y supuestamente ahora vamos a entrar en la era del litio. En este libro que analiza hace más de 6 años el problema de la industrialización, se hablaba de que íbamos a generar lo que se denomina la petroquímica. Ese era el proyecto de la industrialización. Y entonces fabricar todos estos derivados del petróleo, industria petroquímica vigorosa, para generar un valor agregado a nuestro gas y para exportar productos precisamente ya no en plan de materia prima.
no hemos avanzado casi nada. Lo que han habido son 3 plantas separadoras de líquidos y estas plantas de separadoras de líquidos no se pueden considerar industrialización porque la industrialización... Pero para seguir abordando este enfoque que es bastante, yo diría, distorsionado convenientemente, hacen mención a que las exportaciones hoy por hoy, más del 50% de las exportaciones son manufactura. Manufactura. O sea, para decir que en Bolivia ya no exportamos materias primas, sino mayormente ahora exportamos productos manufacturados. Y en la composición de los productos que genera el país, le ponen a los minerales en lingotes, que es una fase muy primaria de transformar un producto manufacturado. A la torta de soya le ponen como si fuera un producto manufacturado, para finalmente decir que la mayor parte de las exportaciones hoy por hoy son manufacturadas, cuando en realidad, según un estudio de un economista muy serio como es Napoleón Pacheco, se ha demostrado que el 70% de lo que exporta el país siguen siendo 2 décadas que hemos hecho en base a los fundamentos primigenios del proceso de cambio, que era transformar el país, que era ampliar la base productiva, que era diversificar la economía, que era industrializar nuestros productos para darle valor agregado y finalmente dar un salto a depender única y exclusivamente de los recursos naturales en su estado primario, sino fundamentalmente para que nos lleve a una fase en la cual los bolivianos tendrían mayores probabilidades de superar los shocks que se producen en los mercados internacionales cuando caen el valor o el precio de las materias primas. Pero actualmente sube la materia prima, sube el oro, estamos felices porque exportamos oro. Cae el oro, lamentablemente nos afecta. Subí el gas porque ahora tenemos que realmente rezar que el gas no suba, porque desde octubre del año pasado importamos más hidrocarburos de lo que exportamos gas. Así que estamos con la balanza. Todos estos problemas se han empezado a ver de forma muy clara a partir de la gestión 2014. ¿Por qué? Porque ya a partir de ese momento se ha reportado que el modelo ha empezado como producto de los, básicamente, precios de los commodities a nivel internacional y cultural, y seguimos siendo un neoextractivismo. Entonces, a partir de la gestión 2014, nuevamente hemos entrado en déficit. ¿Y qué es déficit? Para que nos entiendan en facilito. Es cuando gastas más de lo que te ingresa. Cuando uno recibe 1,000, pues obviamente tiene todavía una banda o un margen que le permite estar con una relativa holgura y hasta tiene capacidad de ahorro. Cuando tienes capacidad de ahorro, eso alimenta las reservas y por eso Bolivia tuvo desde el periodo 2006 hasta el periodo 2014 superávit de recursos económicos y el país no solamente podía sostener su gasto, sino que también su gasto, además la inversión, sino que además tenía un margen para el ahorro. Y eso es lo que ha ido incrementando nuestras reservas internacionales, en oro y en divisas. Pero como empieza a venir el declive, aguas, y empieza a mostrar una cosa estructural, este modelo redistribuye, pero no crea riqueza. Entonces, si tú no tienes capacidad de generar riqueza, obviamente tarde o temprano los recursos se te pueden agotar y ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Y con esto voy a terminar. Obviamente empezamos a entrar en déficit. Una parte se la solventa a través de las reservas internacionales. No es que todo ha ido a suplir el déficit o la caída de los ingresos. No, una parte. Pero esto se ha ido acumulando y luego viene el año 2019 y 2020, donde de forma absolutamente deshonesta se hace mención a que ese año, y toda la comparación en retrospectiva es con respecto del 2020, cuando no se dice con honestidad que el 2020, por primera vez en la historia de la humanidad, ha estado prácticamente paralizadas por efecto de la pandemia y por efecto de la cuarentena.
Es decir, en todo el mundo, o en casi todo el mundo, el sector productivo ha bajado, las fábricas han cerrado, otras han empezado a producir al 10 o al 20%, la gente no consumía porque estaba en sus casas, y pareciera que ese es el hito que finalmente, pues, estamos viendo hoy por hoy que como hemos ido sistemáticamente incrementando el déficit fiscal, con un Estado extremadamente grande, con un gasto público que no baja y con una inversión que sostiene precisamente el crecimiento económico, pero sin generar mayores recursos, nos hemos encontrado y ciertamente nos hay que preguntar que esto no es una cuestión de gran sapiencia, esto es una cuestión básica que la población lo entiende. Y está derivando en algunos fenómenos que los voy a explicar en mi siguiente intervención. Muy bien, le agradecemos a don Franklin Pareja por esa su primera intervención en el programa. Velasco, reiteramos su primera participación en el programa, haciendo referencia a este primer punto del programa. Bienvenido, don Omar Velasco, adelante. Muy buenos días, buenas tardes ya a la querida audiencia de Radio Panamericana. José Luis, un gusto estar por primera vez, como tú señalas, en tu programa. Quiero de la misma Martín Parejas y Roberto de la Cruz, ¿no?, por ser parte también de este debate que, por supuesto, digamos, va a permitir a la población nutrir de varias ideas, ¿no?, y por supuesto, de análisis que de alguna forma va a poder permitir que la población saque sus propias conclusiones. Yo quiero, digamos, primero remitirme al contexto actual y luego voy a hacer una economía boliviana. En el contexto más reciente, lo que está la economía boliviana viviendo es un ataque de especulación, ¿sí?, que tiene como fin, por supuesto, afectar, dañar la estabilidad económica y al mismo tiempo dañar la credibilidad del gobierno en las políticas económicas. Este ataque, por supuesto, está basado en siendo a la salud de la economía, son anuncios alarmistas, falsas alarmas que tratan de alguna manera de sembrar ese miedo en la población de que la estabilidad económica de la cual Bolivia ha gozado en la última década podría estar a punto de terminarse. Desafortunadamente estos anuncios su éxito porque se están dando cuenta de algún lado que generar demasiada incertidumbre en la población puede ser riesgoso inclusive para quienes están generando este mismo tipo de acciones, ¿no? En días recientes hemos escuchado, ¿no?, el caso del Banco Fácil, un banco que ha comenzado a tipo de rumores y, digamos, medias verdades, no solamente afecta al Estado, también afecta al sistema financiero, ¿no es verdad? Y consecuencia de esto, lo que se ha visto más bien es de alguna forma un retroceso, ¿no?, con estas señales alarmistas. Desde el frente opositor al gobierno han habido anuncios de tranquilidad, calma. Algunos analistas también del ámbito económico han un poco retrocedido en esa mirada inicial alarmista y han vuelto a indicar que la economía está estable temporalmente, al menos, esa concesión, y que hay que apostar todavía por la moneda nacional, ¿no? Entonces eso muestra claramente que no están midiendo el alcance que podría dañar eventualmente a la economía. Detrás de todo esto, estimado José Luis, hay un tema central, ¿no?, que hay un ataque, por supuesto, al modelo económico, ¿no? Se habla de el agotamiento del modelo, ¿no?, en el sentido de que ya la política económica no sería capaz de sostener, ¿no?, hacia adelante tenido. Por un lado se menciona de que la economía boliviana ya está en crisis, y la crisis ha empezado con la caída de los precios internacionales hace varios años. Aquí, por ejemplo, sería importante analizar y ver algunos indicadores que realmente nos permita a la población, a todos nosotros, hacer realmente esa valoración si estamos o no en una crisis económica, como se menciona. Por ejemplo, yo afirmaría comparar la economía, el desempeño de la economía boliviana con Argentina. Si observamos a Argentina en los últimos 5 años, por no hablar solamente de la última década, Argentina viene viviendo un periodo de recesiones consecutivas. 1 de cada 2 años la economía argentina se contrae. Eso es crisis. En cambio, la economía boliviana viene experimentando un movimiento más largo que ha tenido históricamente desde la fundación de la República. Ese es un tema que, por supuesto, contrasta con esta sensación de crisis que se quiere, digamos, imponer.
el PIB per cápita de Bolivia ha ido creciendo, a pesar que es bajo, y eso por supuesto hay que reconocer. Lo que se debe valorar es la tasa de crecimiento, cómo esto ha ido mejorando. Viene con un estancamiento de su PIB per cápita hace más de una década. Argentina ha cerrado el año pasado con una inflación de 100%, cuando la inflación en Bolivia es solo de 3%. Entonces uno podría fácilmente comparar nuestro país con el vecino y podría decir, ¿dónde está la crisis en Bolivia? Para este conjunto de económica, ¿no? Vinculan la crisis económica a tres factores en general. Por un lado, la caída de reservas internacionales, el déficit fiscal y este desequilibrio entre exportaciones e importaciones que tiene que ver con el sector hidrocarburos. A esto yo lleno a Anklin en el sentido de que el sector primario exportador sería tal vez otra de las características del agotamiento del modelo. Entonces, quiero abordar cada una de estos indicadores y tratar de entender, ¿no?, qué es lo que cuáles son los mensajes detrás de estos análisis. Por un lado, explicar la caída de reservas internacionales. El análisis completo, un análisis genuino, también debería explicar cómo las reservas internacionales en Bolivia han crecido en la última década. Y ahí, por supuesto, hay que recordar que han habido reformas fiscales fundamentales en el país que han permitido, no solamente, por supuesto, ha sido favorable no solo para Bolivia, sino para toda la región y para todos los países, por supuesto, primarios exportadores, pero fundamentalmente para Bolivia, porque Bolivia logró realizar reformas fiscales bastante importantes, ¿no?, hacia mediados de la anterior década, y fue gracias a estas reformas que la renta económica crecer de manera abundante, y eso fue en realidad lo que explica el crecimiento de las reservas. Entonces creo que es importante no solo explicar la caída, sino también el ascenso de las reservas. Ahora bien, lo que uno tiene que ver cuando ve los datos de reservas, hay que diferenciar lo que son reservas públicas y reservas privadas, es decir, cuántas reservas genera el sector privado y cuántas el sector público. Es que el sector público es un agente que es generador neto de divisas, es decir, las exportaciones del sector público son mayores a todas las importaciones, incluyendo los gastos que realizan las empresas públicas por importaciones, incluyendo los gastos de las subvenciones, incluyendo todos esos temas. En términos netos, el Estado, en cambio, cuando vamos al sector privado, lo que vamos a ver es que el sector privado es el que históricamente más bien tiene déficits comerciales. ¿Cuál es la razón? Porque en realidad detrás de esto no es que el sector privado está haciendo mal. En realidad, cuando uno ve la composición de las importaciones, las importaciones son bienes de capital e insumos intermedios que demandan las empresas. Entonces, por supuesto, son las empresas las que llegan a consumir una mayor parte de las reservas internacionales. En ese sentido, la caída de las reservas internacionales no puede ser entendida como parte del agotamiento del modelo por un mayor gasto público. También se menciona, ¿no?, esta sensación de que el déficit fiscal es malo. Lo que uno tiene que entender a la hora de analizar el déficit fiscal es su composición, porque por supuesto tenemos ingresos y gastos, pero hay gastos que pueden generar crecimiento económico y hay gasto, por supuesto, que puede generar en realidad un efecto de muy corto plazo. Nuevamente el análisis sesgado, ¿no?, de asumir que todo déficit fiscal es negativo, se cae. Cuando uno analiza el déficit fiscal de Bolivia, está explicado por la inversión pública. Es la inversión pública el motor que ha permitido que la economía boliviana vaya creciendo de manera sostenida en la última década. Cuando si sacamos cuentas fiscales, nos va a quedar lo que se conoce comúnmente como el balance corriente o el ahorro público. Este balance corriente, que en realidad es la diferencia entre los ingresos tributarios menos el gasto en sueldos y salario, que hace un momento se ha cuestionado, o los gastos en bienes y servicios, la política social de transferencia de bienes, de bonos sociales, lo que incluso en los últimos años, en los 8 años de déficits del gobierno, hay ahorro público, es decir, los ingresos corrientes provenientes de los impuestos son mayores a los gastos. Entonces es una verdad a medias decir de que el déficit fiscal en realidad es un problema y es parte del agotamiento del modelo. Cuando se menciona también el sector, de aclarar, digamos, 2 temas fundamentales. La renta petrolera que se ha generado en este periodo de bonanza económica
no ha ido a parar al Estado central. Ahí, por favor, hay que tener los números bastante más precisos. Hay que recordar, por ejemplo, que del IDH, solo el 15% del IDH se queda al gobierno, y 5 van a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos departamentales. En el caso de las regalías pasa lo propio. Tenemos 1/3 de las regalías que son, por supuesto, propiedad del Estado central y el resto van a las entidades subnacionales. Entonces, con esto, ¿qué quiero señalar? Que cuando uno se pregunta dónde está la plata del auge económico de la riqueza de la última década, municipios, a las gobernaciones, porque ellas también forman parte del aparato estatal que estamos analizando, no solamente es el gobierno central. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver es que los recursos no han estado administrados del boom del gas por el sector público central, sino que se han distribuido, por supuesto, a las entidades subnacionales, que ha sido parte del motor de la inversión. El tema fundamental es darse cuenta que el modelo económico como tal no ha pensado en que el gas, de vivir del gas para toda la vida. Esa es una lectura completamente equivocada. Por supuesto, el gas ha tenido un ciclo económico fundamental y no se puede negar la importancia económica que ha tenido en la década anterior. Pero eso no quiere decir que el gas, la fuente de recursos principal que tenga la economía. Entonces, el proceso de industrialización, que en realidad es el corazón del modelo económico, tiene por supuesto romper este patrón primario exportador que tiene que venimos arrastrando, no por supuesto desde los años 80, venimos arrastrando desde la fundación de Bolivia, que era un país monoproductor. El 95% de nuestras exportaciones eran estaño. Por supuesto, en los años 90, durante el modelo neoliberal, ha habido cierta diversificación. Hemos tenido una diversificación, pero esa diversificación hasta cierto punto limitada. ¿Por qué? Porque estamos hablando básicamente de la torta de soya, ¿no es verdad? Y luego tenemos, por supuesto, este cambio de ciclo económico en el cual el Estado ha asumido un papel mucho más protagónico y, por supuesto, fruto de eso también se ve una diversificación de las exportaciones. Pero solamente para hablar del año pasado, el año 2022, Bolivia ha exportado alrededor de 400 millones fuera de la economía del gas. Estoy hablando de la exportación del GLP, estoy hablando del carbonato de litio, del cloruro de potasio. Este año se tiene previsto ya el inicio de la exportación de gas a la Argentina, que por supuesto va a ser otro importante recurso que el Estado va a comenzar a generar para los próximos años. A eso hay que agregarle de zinc, que va a comenzar a refinar este zinc porque lo estamos exportando en términos brutos. También, por supuesto, le va a generar mayores ingresos a partir del próximo año. Hay que, por supuesto, esperar que el litio nos dé, digamos, mayores recursos, eso probablemente hacia el año 2025 en adelante. Tenemos también, por supuesto, el biodiesel. La canasta de exportaciones nacionales se ha ido diversificando. Probablemente no a la velocidad que inicialmente los planes establecían, ¿no? Cuando se daba lectura a lo que inicialmente probablemente se quería. Han habido, por supuesto, muchos eventos que podrían explicar, ¿no? Digamos, el retraso. Estas son inversiones millonarias que llevan. Yo ahí quisiera, para empezar, corregir este concepto de industrialización. Industrializar significa agregar valor añadido a las materias primas. No se puede menospreciar los esfuerzos que se han hecho a la generación de GLP, de urea. De otra manera, el informe al documento de Milenio de Napoleón Pacheco. Para Pacheco, la producción de soya en cuanto a torta, en cuanto a aceites, es también industrialización. Está considerado como industrialización dentro de su matriz de distribución. Parecería que una cosa es industrialización, otra cosa no es industrialización. Entonces, a ver, yo para cerrar un poco esta primera reflexión, me amerito primero a decir que no es verdad que la economía boliviana, el modelo económico no ha sido capaz de generar riqueza. El PIB de la economía boliviana el año 2005, hoy la economía boliviana tiene 45.000 millones de dólares. Es decir, hemos multiplicado por varias veces esa producción que teníamos hace cerca de 15 años. Consecuentemente, hay un aumento de la producción que, por supuesto, el modelo económico
ha establecido la posibilidad del ingreso y fruto del cual, por supuesto, la demanda interna se ha dinamizado, ¿no? Este es un crecimiento distinto al crecimiento de los años 90 en el sentido de que tiene, por supuesto, un acompañamiento con la mejora de los indicadores sociales. No solamente es que la economía ha crecido más, ahora hemos mejorado la desigualdad y pobreza. Entonces, son estos indicadores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer este análisis más estructural del modelo económico boliviano. Muy bien, muchas gracias, don Omar Velasco, por esta su primera intervención en el programa. Le damos la palabra a don Roberto de la Cruz para hacer lo mismo respecto, reiteramos, al primer punto, desde su perspectiva como ex dirigente de la Corel Alto. Sí, usted que permanentemente dice estar rodeado de la ciudadanía, de la gente de a pie. ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que ocurre con este tema de la economía? Adelante. Gracias, un saludo cordial a usted, José Luis, a la masiva audiencia de Panamericana en todo el país y más, al igual que al analista político Franklin Parejas, saludo cordial. De misma manera, Omar Velasco, otro analista y experto en tema económico. Están los dos expertos en tema político. He escuchado una retórica, lirismo, contenido completamente para demostrar, intentar hacer creer que para la gente está todo bien y otros estamos muy mal. Como un humilde ciudadano que desde las bases sociales, que no está con la posesión del poder gobernante, peor con la posesión de la oposición, que para ellos todo está mal, aunque está bien, pero está mal. Luis, que la información sobre la economía en el país ha sufrido en las últimas semanas una incertidumbre en la población, llegando a extremo de generar, según analistas, de que existe una crisis económica. Y por otro lado, el gobierno dice que solo son ataques, pero pese a esa situación, el contexto externo adverso, los datos demostraron efectivamente una estabilidad económica y de precios, además de fortaleza del sistema financiero, alentador. Y este invierno es así. ¿Será cierto? ¿O de verdad existe una crisis? La gente quiere saber cuál es la salud de la economía de nuestro país. Por eso, al respecto, quiero señalar diciendo que es cierto que los efectos de la pandemia entre Rusia y Ucrania han marcado un contexto económico internacional volátil, de incertidumbre y también de zozobra. Esto ha obligado a la mayoría de los países a aplicar medidas que provocaron costos económicos, inclusive costos sociales y políticos. Situación que en nuestro país las modificaciones de fondo. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, recién decía, a diferencia de otros países donde los alimentos y los combustibles cambian de precio todo el tiempo, y en Bolivia también señalaba que en el país existe una estabilidad económica, una prueba, dijo. La estabilidad de precio y de la economía es el índice de la inflación que entre enero y febrero de 2023 ha sido de 0.11%. Esto es corroborado efectivamente por los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Febrero ha alcanzado a 0.44%. Con este dato, Bolivia tendría una de las inflaciones más bajas de la región y del mundo. Esto también me parece alentador. Es cierto, José Luis, que en los últimos días en el país
se ha observado largas filas para comprar dólar, crisis financiera. El gobierno ha reportado, por ejemplo, una sobredemanda de dólares en el mercado local, disponiendo desde el Banco Central de Bolivia 240 millones de dólares para responder a esa demanda y así calmar los ánimos de la gente. De Economía, Marcelo Monasterio dice que ahora Montenegro, ahora dice que bajó las filas. Y si vemos la calle donde se encuentra el Banco Central, estabilidad cambiaria del dólar. Pero esto de a poco va controlándose, dice el mismo titular del gobierno. Por otro lado, debo manifestar con total claridad que el gobierno desde hace 14 años y hasta hoy, en lo económico, compañero Omar, continúa manejando un discurso llamado modelo de economía social productiva, que me parece en algunos casos inconsistente, porque en los hechos Bolivia sigue siendo un país extractivista, de una economía primaria basada todavía en el extractivismo de recursos naturales. E informal sobre todo, basta ver en el Alto la actividad económica. De cada % vive de economía informal. No espera un salario, no tiene ningún tipo de seguro. Vive del día esa población. Asimismo, aquí no se ha producido todavía un salto a la tecnología industrial alta como se tenía previsto desde el inicio. No hay todavía esa iniciativa, esa política de Estado de poder industrializar las materias primas. Hay intenciones, sí, en el tema del gas, por ejemplo, la separación del líquido, pero que no es lo mismo. Por ejemplo, la industrialización tiene que tener un producto terminado, así como tengo hoy aquí un envase plástico de gaseosas, así como tengo en mis manos un bolígrafo. Entonces, tampoco ese aspecto se está cumpliendo. Hasta hace poco, con el gobierno de Evo Morales Ayma, habíamos superado más de 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales, que gracias a los precios internacionales de los hidrocarburos, que no ha caído del cielo, IDH, parido también gracias a nuestra lucha del pueblo alteño en las jornadas de octubre de 2003, porque IDH llegó a las universidades, al sector indígena originario campesino, a las alcaldías, a las gobernaciones, etcétera, etcétera. Los recursos de bonanza económica han sido malgastados. Omar y Franklin. Basta recordar, dicen inversión, pero a mi juicio es derroche de dinero. ¿De qué nos sirvió semejante infraestructura de UNASUR en Cochabamba? Sirvió esos 4 o 5 estadios en el Chapare, solo para 80.000 pobladores. En el Alto ya superamos casi 1 millón de alteños, pero ni siquiera tenemos un estadio terminado. Curva Sur, Curva Norte, en Cosmos 79 por Evo Morales, no fue cumplido. Compromiso de construir planta industrializadora de papa por Morales, no fue cumplido. Compromiso de construir una planta industrializadora de carne camélida en el Alto, tampoco fue cumplido. Nivel para solucionar el tráfico vehicular en la ceja del Alto, que fue proyecto de padre Sebastiano Bermayer, peor, no hay intención de poder construir. Entonces, estos temas nos están mostrando
de que en teoría, economía parece que estamos bien, porque nos explayamos. En macroeconomía los indicadores económicos señalan que el país está bien, pero en microeconomía, en los bolsillos del ciudadano, el colque en colque chuspa de nuestras cuyacas, janira o chiquit, todavía no encuentran. Esa es la preocupación de la gente, del ciudadano común de a pie. Por eso yo quiero manifestar señalando de que el gobierno pueda priorizar concentrándose formas en materia económica para reactivar el aparato productivo, sobre todo en el tema de la industrialización. Si vamos a seguir priorizando, exportando materia prima, estamos siguiendo la misma política primaria gobiernos. Esa es mi primera intervención, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Roberto de la Cruz. Vamos a avanzar en el programa. Si bien corresponde que haya puntualizaciones, algunos apuntes, para concluir el primer punto, los requisitos que tiene también los otros puntos para abordarlos con el tiempo debido, vamos a incorporar en esta segunda ronda de lleno ya el segundo punto, pero obviamente pueden hacer puntualizaciones, algunos comentarios, algunos apuntes acerca del primer punto. Y en el segundo punto tiene que ver el país a propósito de algunos temas como el conflicto del magisterio, lo que ha ocurrido en Potosí. Empezamos con usted, don Franklin Pareja. Algunos apuntes sobre el primer punto, también su referencia al segundo. Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, si estuviéramos en los primeros, es decir, del gobierno del movimiento al socialismo, muchas cosas que se dicen en esta mesa tendrían algo de sentido. Pero después de casi 2 décadas, decir el próximo año vamos a empezar con la industrialización, eso ya creo que precisamente lo que la gente se lo va a adoptar como si fuera una realidad, porque el país no ha avanzado en industrialización. Es una pena, porque hemos tenido una generación de excedentes tan importante que eso estructuralmente podía habernos permitido ampliar nuestra base productiva, es decir, no depender solamente de sino que deberíamos haber diversificado la economía. Ahora, es verdad, aquí se hace mención de que, pero hemos empezado a diversificar la economía. No, porque minerales siempre hemos exportado. Granos hemos exportado hace más de 20 años, productos sin valor agregado o con un mínimo turística actual. Eso lo dicen los números. Ahora, que uno quiera negarlo, que uno quiera darle vueltas, en fin, ¿qué vamos a hacer? Obviamente también siempre el gobierno tiene pues su flanco de justificaciones y tiene su libreto que lo replica por todo lado a través de sus diferentes portavoces. Y del mal está la realidad, como decía un filósofo. Y fíjate, para ya no empezar a tratar solamente de discutir números y números, porque mi número me dice esto, el mío me dice esto, fíjate, vamos a entrar en otro análisis. En las políticas sociales, porque nuestro presidente da el informe presidencial, que es el 6 de agosto, ahí generalmente hace una serie de datos, brinda una serie de datos muy bien seleccionados donde dice lo que conviene y no dice lo que no conviene. Además, siempre está utilizado de una forma en que se sale, eso se llama sesgo. El PIB per cápita boliviano es el menor de Sudamérica, solamente está por debajo de nosotros Venezuela, y en Latinoamérica estamos entre los más bajos, con Honduras, Guatemala, Nicaragua, y de que hemos dado un salto cualitativo importante. No es cierto. Bolivia sigue siendo un país pobre. De que se ha reducido la extrema pobreza y se ha reducido la pobreza, es una realidad evidente, ahí está la evidencia empírica, ha habido una reducción de la pobreza.
lamentablemente, no ha venido acompañada con políticas sociales sostenibles y en términos de salud, apenas entre la inversión pública y la inversión privada, el país invierte nada más que $480, situándonos entre los últimos países. Estamos por encima de Guatemala, Nicaragua, Guyana. O sea, ya estamos hablando de política social, porque si vamos a hablar finalmente del modelo, a ver, dejaremos de salir del pibismo, saldremos del pibismo, que es lo que encanta, ¿no?, a muchas personas. Dejaremos de hablar de crecimiento económico, porque crecimiento económico, queridos amigos que me escuchan, no equivale a desarrollo. Países pueden crecer económicamente, pero si eso no se refleja en el desarrollo, entonces hay que analizar qué tipo de crecimiento tiene el país. Y el país ha tenido un crecimiento sectorial muy vinculado al extractivismo. Lo mismo, si vamos a las políticas de educación, ya estamos hablando de salud, de educación, pruebas PISA. Bolivia es un país que no se somete a las pruebas de evaluación PISA, que nos permiten ver qué tipo de calidad educativa tenemos, ya que estamos en este momento con los maestros en las calles protestando, precisamente, ¿por qué? Pues porque no les convence la currícula, porque no tienen una inversión suficiente para ítems, pero claro, Pero un dato importante, un dato revelador. ¿Cuál es la situación de la búsqueda de empleo en Bolivia? ¿Cuánto dura? Mira, en Colombia dura 6 meses, en Chile dura 3 meses, en Perú dura 3 meses, en México 3 meses y en Bolivia 6.7 meses, o sea, casi 7 meses cuesta encontrar trabajo en Bolivia. Naturalmente no leo para fines de los datos que van en el tema de empleo, utilizan el autoempleo, ¿no? Entonces, como dice aquí don Roberto de la Cruz, el comerciante, el trabajador, por ejemplo, en el Alto, no le debe nada al gobierno, no le está dando empleo. Él se está autoempleando, le está poniendo un puesto de venta de alimentos. Es una ciudad, además, que entre otras cosas, tiene la tasa más baja en edad, es decir, es una ciudad extremadamente de mucha población joven. Por eso es una sociedad muy poderosa en términos de trabajo. Y aquí aprovecho, ya que está don Roberto de la Cruz, decirle que las similitudes que existen entre el Alto y Santa Cruz son muchas que existen. Son 2 ciudades que han desarrollado y se han densificado en población. Son 2 ciudades que trabajan 24/7. Son 2 ciudades que no tienen un cordón umbilical con el Estado y con la administración pública. Son 2 ciudades que tienen mucho emprendedurismo. Y entonces esta división y este artefacto de polarización, que deberían ser naturalmente aliados y socios estratégicos, hoy por hoy caminen por libre. Pero va a llegar un momento en que los bolivianos van a empezar a desmontar esta arquitectura del odio que se ha construido para mantenernos divididos, polarizados, confrontados con la vena de la racialización, ralentizar nuestro desarrollo. Como se puede ver, estamos en un momento en el que ahora hablamos de los dólares. No es necesario hablar de los dólares porque se puede. Hay formas de solucionar con sentido de oportunidad el tema de los dólares. Yo en ningún momento y en ninguna parte he mencionado crisis económica, un poco por inercia y casi mecánicamente. Yo digo fragilidad económica, porque estamos viviendo un momento de fragilidad económica, pero que tiene todavía opciones de solución. Pero ¿dónde están los grandes problemas? Hay 3 problemas que se han instalado en la sociedad actualmente. El segundo tema es el de la incertidumbre y el tercer tema es el tema de la polarización. Si tú, en el caso específico de los dólares, mañana sacas una medida y dices, bueno, señores, vamos a eliminar el ITF y vamos a subir las tasas de interés de los ahorros en dólares. Sería maravilloso. Económicos que recomiendan que hay que tomar algunas medidas y son medidas sensatas. Pero tú crees, por ventura, de que porque eso se haga, inmediatamente la gente va a sacar su dinero y va a ir a depositar, va a decir, caramba, han eliminado el ITF, caramba, han subido las tasas de interés. Eso no va a suceder. Confianza, se ha perdido algo importante, que es la credibilidad. No le cree el pueblo
cuando habla el ministro, el viceministro, el presidente, y eso está en un estudio de diciembre, donde se ha hecho un estudio para ver el nivel de confianza que tienen todas las instituciones estatales, y quiero decirte que quienes no desconfianza son los jueces y fiscales, porque no se ha determinado en el estudio órgano judicial, se ha dicho jueces y fiscales, no se ha dicho órgano judicial. Entonces, la gente sabe que en este país, si no nos dotamos de un sistema judicial medianamente razonable, no hay absolutamente dónde acudir. Y toda la retórica, es una retórica donde unos dicen que todo está mal y otros todo está bien. Yo no me adscribo a los que dicen que todo está mal, porque no tengo una visión apocalíptica del momento. Obviamente hay factores exógenos que no están controlados por nosotros, como por ejemplo es el tema de los precios, la quiebra de los bancos internacionales que tiene su impacto, el tema de la guerra Rusia-Ucrania que también tiene su impacto. Configuran un escenario donde hay algo que controlamos y hay cosas que no controlamos y no vamos a controlar. Pero hay que hacer una sinergia entre todos los bolivianos, porque el tema de preservar la estabilidad económica ya no es un tema político, es un tema de seguridad nacional. Y lógicamente, esto de aducir que los analistas están generando una especulación, menos pues no resiste el menor análisis, porque no son pues los analistas los que tienen que publicar los datos del Banco Central generando ese oscurantismo, ¿no? O sea, no son los analistas los que tenían que hacer exploración para tener mayor incremento de reservas petroleras y obviamente seguir viviendo del gas o en parte del gas ya básicamente extractivista. No son los analistas los que tienen que atender las denuncias que se hacen por el tema de las concesiones de litio. Tampoco son los analistas los que tienen que ver por qué se está contrabandeando tanto hidrocarburo cuando precisamente los hidrocarburos están subvencionados, compramos caro del mercado externo y vendemos barato a los. Pero malos bolivianos agarran un volumen grande de hidrocarburos, lo compran barato y los revenden caro otra vez afuera. Hay denuncias. ¿Ustedes creen que en algún momento se le ha movido un pelo al Ministerio Público para hacer una investigación de esas cosas, de lo que se ha denunciado de las carreteras, los cobros que existen por aquí? No hay absolutamente nada. Entonces, él es precisamente la credencial que va a lograr que la población diga, sí, de verdad que es una gran economía, sí, este modelo es fantástico. No, pero sobre mojado, llovido. Viene Fitch Ratings y agarra y nos baja la calificación. ¿Qué significa eso? En el mundo hay muchos capitalistas, inversionistas, y dicen, a ver, ¿en qué país hay que invertir? ¿Dónde podríamos ir? Y ven Bolivia, ve menos, en ese país no hay que invertir. Ya tenemos la inversión extranjera directa bajísima, de hecho en los últimos años es demasiado baja. Y uno de los elementos en los que tiene que trabajar el país para captar reservas de forma sostenible, divisas de forma que los inversionistas encuentren un espacio y un clima de negocios estable, con seguridad jurídica y con estabilidad social. Pero están escuchando allá afuera los petardos. Eso es el pan nuestro de cada día, la conflictividad sectorial, forma de administrar y esta forma de hacer gestión. Y bueno, podría obviamente seguir bastante más con datos, números, pero me circunscribo en una cosa. Confianza se ha perdido, la gente no cree, por eso la gente, no es por los analistas, es porque la gente no es tonta, la gente sabe que la gente tiene incertidumbre sobre el futuro y además estamos viviendo un momento de polarización, estamos altamente confrontados. Esos tres elementos repercuten negativamente para hacer una política de reactivación que necesita estabilidad, certidumbre y confianza. Muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice las organizaciones sobre el primer punto y también abordar este tema del conflicto, el nivel de conflictividad? Adelante. Claro que sí. Bueno, a ver, se han vertido opiniones bastante interesantes y por supuesto amerita algunas reacciones. Yo comparto esta sensación que creo que ya se ha vuelto colectiva a la mesa, de que no podemos caer en los extremos, ¿no? De suponer que todo está bien. Yo también ahí, aclaro que
yo no creo que todo lo que la economía está en este momento pasando esté todo bien, ¿no? Por supuesto, estamos viviendo un periodo bastante coyuntural, digamos, que está desafiando a las políticas económicas. Entonces, no hay que caer, por supuesto, en el optimismo. Probablemente ese es un error del gobierno, pero tampoco podemos caer, digamos, ¿no?, en la mirada pesimista que se quiere dar, esa sensación de pesimismo, ¿no? Un poco, digamos, dialogando este comentario que hizo don Roberto. En realidad, yo no creo que sea un modelo ficticio, ¿no? Que no se vea palpable en la gente, porque si uno tiene que, digamos, para poder ver, digamos, el avance de la emergencia de las clases medias, ¿no? Hace más de 10 años había un 60% de la población que era pobre. Hoy tenemos una pobreza que se ha reducido al 40%. Por supuesto, seguimos siendo un país pobre, estimado Franklin, pero somos un país menos pobre. O sea, también las cosas hay que decirlo con una, digamos, yo creo, con una pulcritud en el sentido de avances, ¿no? Porque, por supuesto, nuestro PIB es bajo a nivel latinoamericano, pero hay que reconocer los avances. De otra manera, vamos a caer nuevamente en esta lectura del pesimismo, que creo que nadie en esta mesa, digamos, está digamos, ¿no?, con esa mirada. Entonces, ¿cómo vemos, por supuesto, esta mejora en la actividad económica que le llega, pese a este contexto que, repito, ¿no?, de desestabilización que se quiere generar? No se ha generado, pero hay, por supuesto, una aparente campaña. Lo que hay que ver es que hay indicadores económicos y microeconómicos irrefutables. Una persona que ganaba, vamos a suponer, 2.000 bolivianos, ¿no?, salario ganando ahora, hace 2 años después. Esos 2.000 bolivianos ha mantenido su poder adquisitivo, es decir, que puede comprar la misma cantidad más o menos de bienes de lo que se podía comprar hace 2 años. Cuando en el mundo la inflación internacional en promedio es del 8%. Entonces, es importante también un poco valorar bien, pero repito, ¿no?, hay una relativa estabilidad que ha permitido que la economía tenga un empleo. No será el mejor de los empleos, ahí por supuesto el tema de la informalidad sigue siendo una deuda pendiente, no creo que solamente de ahora, es un tema histórico, pero por supuesto hay que entender de que es mejor tener un empleo informal a no estar trabajando, los intermedios, ¿no?, a la hora de hacer un análisis un poco más objetivo. La industrialización, estimado Roberto, implica participar en toda la cadena, pero la cadena de valor es bastante amplia. No podemos, por supuesto que sería mejor participar, digamos, con una. Por ahí hemos entrado a este gran reto que es la industrialización. Y la industrialización no es un tema de corto plazo. Aquí el que crea que, en un gobierno, en un programa de gobierno, se pueda llegar a la industrialización, nos estamos mintiendo. La industrialización es un tema de largo plazo, independientemente de las posturas políticas de los misma industrialización. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Si la industrialización viene explicada por el lado del gobierno, o por el sector público, o por el sector privado. Nos hemos enamorado y de manera bastante ciega de que el sector privado pueda ser, ¿no?, el dinamizador de la diversificación económica en los 90. Por supuesto, hemos hablado de que ha habido de los 90. No ha pasado absolutamente nada en los últimos 20 años. El sector exportador en Santa Cruz tampoco es que ha mostrado una gran diversificación. Seguimos exportando las mismas materias primas que se exportaban. Lo único que ha aumentado en estos últimos años en nuestra canasta de bienes es la exportación, por ejemplo, de carne. Exportamos alcohol, se ha hecho con el Estado. La exportación de carne se debe a las iniciativas del Estado, que se ha logrado conseguir mercados en China. Entonces, creo que también hay que valorar, ¿no? Hay que verlo de una manera mucho más amplia, este tema de la industrialización. Yo diría, seguimos siendo un país extractivista, efectivamente. Eso es irrefutable, pero somos menos extractivistas de lo que éramos con claridad. La diversificación, hablemos de minería, repito, hace 20 años exportábamos un solo mineral. La crisis de la deuda de los años 80 se debe a la incapacidad que tenía el gobierno, el país en ese entonces, de hacer frente a la caída del precio del estaño. Hoy la minería está completamente, llegan al Estado, ¿no? Hay que entender de que tenemos un sector exportador que exporta oro, exporta plata, exportamos zinc, exportamos plomo.
Entonces, no podemos decir que no ha habido un avance, ¿no? Sería también, de alguna manera, menospreciar, ¿no? El esfuerzo privado también, por supuesto, que estamos tratando de... yo me animaría, digamos, primero a hacer ese conjunto, digamos, de reflexiones para entrar a este tema de la conflictividad. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que, por supuesto, hay que entender de que el mes de marzo es un mes estacionalmente conflictivo, porque la agenda de los movimientos sociales, ¿no?, normalmente a comienzos de año se establecen, y estas tensiones creo que es bueno también de contextualizar. Por otro lado, son demandas sectoriales, ¿no?, bastante específicas, y dicho sea de paso, son de sectores que históricamente o son opositores al gobierno. Estamos hablando de Concipo, estamos hablando del magisterio, estamos hablando, por supuesto, estacionalmente de la demanda de la CAR, que es una sensación de conflictividad, digamos, generalizada, ¿no? Ahora, ¿cuál es desde mi punto de vista, no completamente personal? Yo vengo como Omar Velasco, por supuesto, a esta sala de discusión, y lo que yo veo es que en realidad, lo que está pasando en el país es que una nueva agenda política para poder llegar a las elecciones con algo de suerte, con algo de, vamos a decir, de posibilidad, ¿no?, de obtener, digamos, una presidencia. Entonces, la agenda... el problema con la oposición es que no logran unirse, ¿no? ¿No es verdad? Y el único elemento que les ha permitido unirse la demanda del 21F. La demanda del 21F ya ha terminado, este es otro periodo. Y en este periodo probablemente lo que se ve es que del lado de la oposición todavía no encuentran un común denominador, algo que pueda de alguna manera juntarlos. Es la apuesta en realidad por la desestabilización económica. Se trata de alguna manera de generar insatisfacción, esa percepción negativa en el gobierno, porque a partir de esa mirada están, por supuesto, buscando generar una unidad frente a la crisis. Cuando hablaba de crisis no hablaba a las alusiones que se han hecho en la mesa. La crisis creo que con mucho más criterio, pero que obviamente están equivocados. Entonces, en ese sentido, hay una agenda, por supuesto, mediática que trata de instaurar una narrativa de desestabilización, de sensación de pesimismo en la población, que probablemente va a ser el punto de partida hacia el 2025. Quiero terminar haciendo una reflexión bastante importante también, que tiene que ver con las propuestas que vienen por el lado de los críticos, ¿no?, al modelo, porque también podemos decir que las cosas están mal, pero bueno, también sería interesante, digamos, que hayan propuestas, ¿no? A raíz de este contexto de turbulencia cambiaria, se han mencionado 3 o 4 cosas que las voy a rápidamente mencionar. Está el levantar el ITF, está el reducir el déficit fiscal, entendiendo que es el factor estructural. Se ha mencionado de que se tiene que levantar las restricciones a las exportaciones, ¿no? Y por supuesto también se ha comentado aumentar la inversión extranjera. A ver, si uno hace, digamos, memoria, son las mismas cosas que se recomendaban en los años 90. Es decir, la dolarización financiera, el ajuste fiscal, que implicaba, por supuesto, el despido de trabajadores. Estamos de la balanza comercial. Y a mí yo me pregunto, después, o sea, no hemos aprendido que esa forma de ver la economía no ha funcionado tampoco. O sea, podemos decir que las cosas no están bien, pero tampoco podríamos pensar que lo que se ha hecho antes es mejor de lo que se está haciendo ahora. En ese sentido, yo creo que al no tener un modelo alternativo que proponer al país, lo que tiene necesariamente que hacer es simplemente tratar de desgastar al gobierno, ¿no? Es un desgaste permanente que se está haciendo con el fin de poder llegar, por supuesto, con una agenda, digamos, política relativamente... Muy bien, muchas gracias, don Omar Velasco. ¿Qué dice don Roberto de la Cruz también en este segundo punto y previamente sus puntualizaciones sobre el tema económico? En efecto, José Luis, Omar, la economía del Estado boliviano es plural, estatal, privado,
cooperativa, que debe ser acompañado también al Estado, que también es un Estado plural, reconocido a los 36 naciones indígenas, originarios, campesinos, aymara, quechuas, guaraníes, etcétera, etcétera. Está reconocido en la Constitución Política de los Indígenas, Originarios, Campesinos. ¿Es protagonista? No. Evo Morales con sus ministros, Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera, un ministro que de gobierno era Carlos Romero, ¿quiénes acompañaban? Entonces, ¿con qué visión, vivencia y experiencia estos van a implementar una economía plural, particularmente comunitaria? ¿Con qué visión van a aprobar las de Estado en favor del sector indígena, originario, campesino? Ahora más bien, yo veo a este gobierno, cada que baja empiezo a hablar con la gente, intentar de recoger iniciativas. ¿Qué piensa la gente? He empezado desde ahí. También quiero puntualizar, menos mal en esta mesa nadie dijo que la economía en Bolivia está mal. Tampoco nadie dijo que está bien. Yo diría que es del país. A partir de intenciones como, por ejemplo, inversiones en los proyectos productivos, en el marco de proceso de industrialización con sustitución de importaciones en la planta de amoníaco, urea, el litio, generar divisas para el Estado boliviano. Y es alentador ese punto. El 2023 se espera que proyectos recién, operaciones como, por ejemplo, la planta de fertilizantes, la planta industrial de carbonato de litio, la planta siderúrgica de acero en el Mutún, la planta de diésel ecológico y exportación de energía eléctrica a Argentina, sí, señor, es esperanzador para el país. Y estos ingresos para el Estado boliviano va a generar recurso económico para aumentar de a poco las reservas internacionales. Sí, señor, y eso nadie puede negar. Por eso digo que la oposición, que tiene representación parlamentaria, no apuesta, salta de que este gobierno fracase. Así como quiere, salta, sueña, reza a los santos diabólicos Evo Morales para que su propio gobierno fracase. Respecto al crecimiento trimestre de 2022, Omar no me va a dejar mentir, Bolivia ha registrado un importante dinamismo económico. Su tasa de crecimiento fue de 4.3%. Estuvo por encima de los países vecinos, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile. ¿Es alentador o no es alentador? Es decir, asimismo se tiene proyectos de ley en la Asamblea para aprobación de créditos externos. Recién creo que se aprobó un crédito externo de 200 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo. Asimismo está pendiente la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Ojalá el Congreso pueda priorizar panza arriba y haciendo huelgas de hambre, entre otros. Es verdad también que nos estamos sobreendeudando. ¿Sí? Manupataca también vamos a salir. Eso también es otra verdad. Y ante esta situación, la pregunta es, ¿estamos en parecida, como dicen algunos analistas económicos de la oposición, en que comenzó la hiperinflación,
Ojalá no venga otros tiempos de UDPs, yo diría, porque las cifras y anuncios de inversión del gobierno parecen, repito una vez más, alentadoras. Entonces, planteando, o quizá sería bueno repensar, compañeros, yo quiero personalmente decir esto, los de la oposición quizá están pensando implementar el liberalismo económico planteado por Adam Smith, porque no procede de sus recursos, sino del trabajo que en él se desarrolla. Parece que quieren eso la gente que quiere que fracase este gobierno. Parece que quiere eso, esa fotito, cambiar de un extremo a otro extremo, lo que demostró haciéndose sacar, que fue viral también en las redes sociales con el señor Claure. Un cambio de extremo a extremo. Ante esta situación, para mí, para este humilde ciudadano, es lo que está faltando en el país es la construcción de la reconstrucción y estabilidad económica sobre la base de planes fundamentales de inversión pública y privada. La industrialización con sustitución de importaciones y de verdad la lucha contra la pobreza. No solo de discurso, sino con los hechos. Solo así vamos a generar fuentes de empleo a ese 80% de los salteños, a ese 70% de los bolivianos y de bolivianas, puede generar un fuente de ingreso para el país. De lo contrario, este gobierno podría seguir los mismos pasos de Evo Morales. Morales que fracasó con su modelo de despilfarro, de chauchito en nuestro país. ¿Y el tema de la conflictividad está también inmerso en esa reflexión? Finalmente, en el tema del conflicto, por un tema de lucha de clases, Roberto de la Cruz quiere puntualizar diciendo de que el sector del magisterio, al inicio su demanda era revisar el currícula, ¿sí? Y a medida que va pasando, inclusive el tema salarial, la jubilación 100%, como los militares, etcétera, cuando en el país no hay fuentes de trabajo. Entonces, necesita hacer debate. Necesita hacer debate a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, con sector más a 70-80% del trabajo que no espera un salario el fin de mes, sentarnos y debatir esas demandas, que a mi juicio tienen derecho, sí, pero también sería en desmedro de las grandes mayorías de este país. Habrá que revisar, pero para revisar eso el gobierno está obligado a sentar. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Vamos a realizar también una nueva ronda, si es que es necesario, acerca de las puntualizaciones sobre el segundo punto, si es que existiere, sobre ese nivel de conflictividad, pero también incorporamos el tercer punto en la discusión, en la mesa de diálogo, el escenario político a propósito de pugnas internas en el movimiento al socialismo. Y decíamos al inicio que esto ya es un elemento reiterado. Cada día se encuentran elementos que consolidan esa suerte de ya disputa. Ni siquiera otros se animan a mencionar que uno estaría fuera del partido, el otro estaría fuera del gobierno. Por lo menos así se ha manifestado cuando se hace referencia a este escenario de confrontación entre las corrientes existentes en el movimiento al socialismo. Además, se ha mencionado que podría también al tema social, al tema de conflictividad y, por supuesto, al tema de la situación económica, el escenario también económico. ¿Será esto cierto? Vamos a empezar también nuevamente con don Franklin Pareja, para que dé cuenta de lo que está ocurriendo en este ámbito por los escenarios, el social,
en el económico. Adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. 3 puntitos así muy rápidos que creo que se han tocado en esta mesa. Hay menos extractivismo, no, hay un neoextractivismo mayor. Después, diversificación no es siendo minería. Por razón de precios internacionales puedes empezar a explotar más plata, más oro, más antimonio, en fin, eso regula el mercado internacional, pero sigue siendo extractivismo de un solo sector, minería. Después, la receta del 90. Bueno, la receta del 90 suena modelo de los 80s y de los 60s, ¿no? O sea, llenarse de empresas deficitarias, que por cierto los bolivianos tienen que conocer que el Banco Central le ha prestado, ¿no?, al TGN y a las empresas estas que son empresas del Estado, 15,000 millones de dólares, lo que equivale a otro 34% de deuda interna. Consecuencia, a veces uno habla de una historia cíclica. Lamentablemente hay cosas que se vuelven a producir y no es absolutamente nada nuevo lo que estamos viendo en este modelo supuestamente ¿cómo se llama?, comunitario y tal. Es una milonga que realmente yo creo que a la luz de los hechos, pues lo que más se puede valorar en tales. Yo valoro mucho la inclusión, por ejemplo. Es impensable que en Bolivia haya un proyecto político que tenga el fuste excluyente del pasado. Eso ya no va a suceder. Es impensable que haya un proyecto político que se base solamente, por ejemplo, en una composición mayormente masculina. Hay equidad también, Davis. También es importante que la cobertura de las políticas sociales se ha expandido, pero eso no significa que la calidad se ha incrementado. Entonces vamos a entrar al tema de educación. En conflictividad, cuando uno no trata los problemas con sentido de oportunidad, se produce lo que se denomina. Recuerden que en el Alto era ni una molécula de gas a Chile. Pero como no se trató esto con sentido de oportunidad, la tosudez, ¿no?, del momento del gobierno del señor Sánchez de Lozada, pues finalmente la demanda se transformó y ¿qué pidieron? Que se vaya el señor Sánchez de Lozada. Entonces, en gestión de conflictos, siempre hay que considerar la extensión, la magnitud y la profundidad. La extensión es cuánto dura un conflicto, la magnitud es cuántos actores participan en el conflicto y la profundidad es cuán grave es el conflicto. Eso ha sucedido en el último conflicto con el paro de Santa Cruz, que ha ido cambiando y ha ido mutando la demanda. Los maestros ciertamente no reciben una atención, entraron en la lucha por el tema de la currícula, que por cierto es una currícula que tiene que ser pues analizada con mucha seriedad, porque tiene esta impronta gramsciana, la educación y los medios de comunicación. Porque además, como decía Althusser, son aparatos ideológicos sobre los cuales quieres reproducir y quieres manejar cánones de adoctrinamiento que son peligrosos, que no le convienen al país. Porque algo que tenemos que tener en claro, pareciera que estamos hablando de que vamos a salir bien parados, porque el futuro del litio nos depara mucho éxito. Los recursos naturales, y la teoría moderna claramente lo establece, que no son los recursos naturales la panacea ni la fórmula para el desarrollo. Los países que han logrado estándares de desarrollo importantes y sostenibles en el tiempo son precisamente países que no tienen o tienen pocos recursos naturales, y si tienen recursos naturales no dependen. Institucionalidad es uno de los aspectos sobre los que hay que trabajar, y Bolivia tiene los niveles más precarios de institucionalidad. Otro de los aspectos, la educación. Corea del Sur, hasta hace 30 años, tenía probablemente un PIB per cápita muy parecido al de los bolivianos. Han hecho una revolución educativa y hoy por hoy está jugando en las grandes a explotar recursos naturales. Es un país dedicado a un salto cualitativo aparentemente mágico, milagroso, pero cuando escarbas hay mucho trabajo de por medio. Pero nosotros tenemos históricamente un gran problema, que es la conflictividad. Todo lo queremos resolver a través de la pugna, la conflictividad y una clase país, pero no de ahora. Prácticamente desde el momento mismo, fíjense, el momento que entramos en la
en la revolución del 52, ¿no? La fórmula estatista se ha mantenido en tal configuración que hoy por hoy muchos de esos resabios del 52 sí. Y no es que hay que tratar en todo momento de enarbolar los discursos de la participación directa que tienen que tener los luchadores sociales, porque nosotros pensamos que solo los luchadores sociales tienen el derecho de administrar un país, cuando los luchadores sociales no necesariamente están formados para administrar un país. Pero nosotros entendemos de la cosa pública es cuán activista eres, y Bolivia por eso tiene bajos estándares de calidad, y solamente hay que ver a muchos de los ministros que nos avergüenzan con sus declaraciones y con su total desconocimiento e ineptitud. El tratamiento que se le está dando al sector más importante y estratégico de cualquier país del mundo, que es la educación, esa malla curricular, que por cierto la Constitución 55 veces dice que todo es de manera participativa o con participación del pueblo, no ha sido consensuado. Pero nos dicen que esto ha sido socializado, ha sido consensuado. Entonces los maestros que están marchando son unos locos, porque claro, si se ha socializado, si se ha tratado, se han introducido, pero de refilón están introduciendo otro tipo de cosas que son inadmisibles. La escuela no es un espacio de adoctrinamiento ni un espacio político, es un espacio científico, y hay que mantener la pulcritud y hay que mantener los estándares, y además hay que adscribirnos a las evaluaciones internacionales PISA para empezar a tener una educación de calidad en el tiempo, que no sea bajo la rémora de siempre, que se sustente en recursos naturales, y que creemos que el éxito es mientras más explotamos y más recursos diversificamos, ese es un éxito económico. No. Yo tengo mucho escepticismo con cómo se está gestionando el tema del litio. Ojalá, para el país, los precios del litio están en ascenso, porque el carbonato de litio al 99% de pureza es un recurso muy demandado, pero la cantidad que está produciendo experimentalmente hoy por hoy nuestra planta es todavía muy exigua, y para lograr suplir lo que ha sido la era del gas, no sé si tenemos la tecnología. El litio boliviano, por ejemplo, tiene 50% de magnesio. Eso incrementa los costos de purificación y de separación, y esto lo dice un experto con el cual he hablado mucho de litio. Para terminar, nuestro país necesita mejorar sus niveles de institucionalidad. Nuestros temas, querido José Luis, pero el gran desafío es que los bolivianos ya no podemos vivir a la deriva. Necesitamos dotarnos de un verdadero sistema de justicia que nos trate a todos por igual. Y si me pides fíjate, no es una disputa, no es una ficción la disputa en el MAS. Además, si fuera una cuestión vinculada a una evaluación del proceso de cambio, a una evaluación de los fundamentos primigenios de la revolución, de la evaluación de la gestión, obviamente el MAS saldría más fortalecido, porque eso es lo que hacen todos los partidos serios en el mundo. La disputa, por tanto, no es ideológica, no es filosófica. La disputa no es ideológica. El problema no es ideológico, el problema es axiológico, porque hay una decadencia clase política boliviana, donde hoy por hoy las disputas ya no tienen nada que ver por los intereses de la población, por los intereses de los indígenas, por los intereses de los pobres, pero se llenan la boca siempre que los pobres, que los indígenas, que las mujeres, que los jóvenes, y estas disputas solamente son por individuos, enclaves territoriales, intereses económicos, y no quieren. Por eso Evo Morales ve el óbice y ve la única amenaza potencial hoy por hoy en el señor Luis Arce de poder volver y retornar al poder. Y debe ser difícil, no debe concebir que el que ha generado el apoyo de la maquinaria electoral del MAS, que es muy poderosa, y además
que lo ha tenido del ministro más longevo con David Choquehuanca. Eso también, ¿qué de renovador puede tener Luis Arce y David Choquehuanca? Es decir, los ministros que más tiempo han estado gobernando, tomando de innovadores y el ala de conservadores. Eso es absolutamente falso. Tampoco hay el ala de los democráticos y de los radicales. Eso es falso. También son radicales por sus luchas mismas. Entonces, se difumina esta discusión ideológica, hay una disputa por intereses, se han alejado de la realidad del país, se han alejado de Madre Tierra, envenenando los ríos, la defensa de la Madre Tierra, los chaqueos que están destrozando la Chiquitania todos los años. Y así sucesivamente lo podemos empezar a ver de forma sectorial para decir y concluir en que se ha agotado realmente el MAS. Su discurso es una total impostura. Pero no significa que el agotamiento signifique el fin de un gobierno, porque más bien muchos gobiernos en la región, en el continente, hace mucho tiempo se han agotado, pero siguen ahí. ¿Y cómo siguen? Con autoritarismo y con totalitarismo. Muy bien. ¿Qué dice en estos últimos aspectos, ya respecto a puntualizaciones sobre el nivel de conflictividad y también abordar el último tema político acerca de lo que ocurre en el país, incluido esos elementos internos en el MAS? Bueno, es inevitable hacer algunas precisiones conceptuales. Seguimos arrastrando un poco algunos temas de la entrevista. Quiero hacer alusión al tema del extractivismo, porque aquí hay que poner, digamos, las cosas bastante más claras para que la población entienda, ¿no? El concepto de extractivismo viene más o menos ahí por inicios del nuevo siglo, ¿no? Lo acuña Eduardo Gudinas, ¿no? Es un uruguayo, ¿no? Digamos, bastante conocido y tiene toda la literatura. Aquí en Bolivia se han hecho particularmente en el sector de la soja y por supuesto también en minerales, pero para decirlo en términos más sencillos, el extractivismo tiene que ver con 3 factores. Es un modo de extracción que apunta a una producción a gran escala, ¿no? Donde está orientado esta producción al mercado externo y sin incorporar en torno al extractivismo. Entonces, me llama la atención, por supuesto, digamos, esa sensación de querer forzar a que se hable, que el modelo boliviano tenga, por supuesto, ese alcance, ¿no?, de ir hacia el extractivismo, porque en realidad el modelo boliviano apunta a que la producción que se vaya a generar tenga como principal origen la demanda interna. Es la demanda. En realidad la exportación surge como un excedente de haber producido para la demanda interna. Entonces no apunta, por supuesto, el modelo económico al extractivismo. El modelo económico está apuntando a la industrialización con todas sus, digamos, subidas y bajadas. Entonces no es verdad la mirada extractivista, porque conceptualmente no responde a este concepto. Se ha dicho también que no hay diversificación, es que hay que ponerlo, creo que en términos bastante más gráficos, ¿no? Hace 15 años, hace 20 años, el 95% de nuestras exportaciones eran minerales, que 2 más 2 no puede ser 5, ¿no? Entonces, si hace 20 años teníamos un solo mineral y era un solo sector el que exportaba, y ahora, después de 2 décadas, tenemos al menos 3, 4 sectores, porque está agricultura, tenemos minería, por supuesto, está hidrocarburos y también hay industria manufacturera. Entonces tenemos una canasta mucho más diversificada de las exportaciones de los años 90. O sea, nadie está quitando el mérito de que este proceso de diversificación ha comenzado en los 90. Y por supuesto, el otro tema que también se menciona es de que los años 90 en realidad era un modelo que respondía a la crisis de los años 80. Han respondido al consenso de Washington. En realidad es un modelo traído de afuera, implementado en el país porque había la necesidad de hacer ajustes estructurales. Entonces creo que también hay que llamar a la memoria esos factores. Sobre el último punto, la crisis del MAS, ahí sí voy a coincidir en algunos puntos con Franklin, dada también su experiencia en el tema más político. Esta disputa que hay entre estos sectores del MAS no responde a un tema ideológico, porque evidentemente, más allá de estas aspiraciones políticas que tienen cada uno de estos, digamos, sectores, ¿no?, afines al gobierno y los que están fuera del gobierno,
en realidad hay una misma consigna, o sea, económico está bien o está mal, es un debate que hay con la oposición. Al interior del MAS, por supuesto, se cree que el gobierno cree que el modelo digamos, se está implementando adecuadamente, ¿no? Las políticas sociales. Entonces, yo lo que veo es que la agenda no ha cambiado y no va a cambiar entre lo que proponga Luis Arce o lo que proponga Evo Morales, decidir en el 90% de sus acciones. Entonces, no vamos a ver si la expectativa es ver una demarcación, una individualización de cada uno de sus propuestas. No lo vamos a encontrar, al menos en ese sentido. Ahora, ¿es bueno esta disputa, si vale el término? Yo diría que sí. La población o incluso los críticos al movimiento al socialismo habían pedido, ¿no? Que no sea un movimiento monolítico donde sea una sola persona la que tome las decisiones por un gobierno. Entonces yo creo que va a ser bastante sano esta lluvia de debates que se va a empezar a generar en torno, por supuesto, a las próximas elecciones. Yo cesaría tal vez también de llamar un poco a la reflexión, porque claramente en la medida que estos polos se han dividido, de alguna forma también se están perjudicando, ¿no es verdad? En este momento hemos visto en días anteriores que a raíz de estos comienzos de acercamientos que ha habido entre ambos bandos, se ha podido aprobar unas leyes bastante importantes, ¿no? Que van a dar, por supuesto, mayor tranquilidad a la población en términos de que se espera un flujo importante de reservas internacionales a partir de los créditos extranjeros. En consecuencia, yo lo que veo es que la llave de la estabilidad económica en este contexto de muy corto plazo está en la Asamblea. Y por supuesto, lo interior del MAS como fuera van a ser también importantes para dar esta certidumbre que la población está pidiendo, ¿no? En ese sentido, yo diría de que en realidad esta fricción es bastante sana porque va a hacer que la democracia, por supuesto, dentro del propio partido de gobierno pueda crecer, ¿no? Y transitar de una probable como era a comienzos del mandato del presidente Morales a lo que hoy estamos viendo. Probablemente vamos a transitar, si esto por supuesto resulta favorable, se va a transitar a una estructura política mucho más organizada, ¿no? De lo que ha sido en un comienzo. Muy bien, muchas gracias, don Omar Velasco. ¿Qué dice sobre este punto, don Roberto? Quizá puntualizaciones del anterior. A ver. Nuestros antepasados, los achachilas, sí habían practicado la industrialización y la transformación de nuestros productos. Sí. No solamente el producto primario, la papa, vendían, sino se transformaba mediante un proceso chuño y muralla. Choque montararo para comer en actividades sociales importantes, hachachoques, y para actividades sociales de lujo, tunta, las papas menudas, que en algunos casos eran acusanados, ¿sí? Lo mismo con otros productos, con la oca, con haba, etcétera, etcétera. Por tanto, para tener ese valor agregado, es importante priorizar en nuestro país el tema de la industrialización y transformación de lo que el país... A ver, ¿qué pasa actualmente en las filas del movimiento al socialismo? El tema no es pugna de una ideología nacional, quién es el más sano, el falso, quién es el traidor. No, ese es discurso. Aquí el tema central, compañeros, es pugna de poder del señor Evo Morales, que tiene una línea trazada bajo una ideología foránea, que no es nacional, que no es de nosotros, alineado a una ideología retrógrada de comunismo, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, etcétera. Al principio hemos aplaudido, nos ha salvado de los gringos, estaba bien, pero ¿para qué? Para construir un nuevo modelo económico nacional,
tipo endógeno, modelo política lo nuestro nacional. Pero al contrario nos han entregado a otro imperialismo que es el imperialismo chino. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, ya inclusive hasta John Adam ha planteado que la pugna de poder es una vieja realidad de la democracia, que es un socialista, entre comillas, ¿ya? Pero sin embargo, el concepto de este autor, John Adams, dice que es una pugna de poder, es una vieja realidad de la democracia liberal. Para llegar al poder, no importa el costo, sí lo ha demostrado durante los 14 años, señor Evo Morales, y ahora es capaz de sacrificar a quien sea para poder retornar al poder. En eso coincido con el compañero. Omar decía, ahora lo que se busca, lo que se quiere es una estructura orgánica y organizada. Sí, unidades, desde las zonas, desde las provincias, de acuerdo a sus usos y costumbres, quiere organizarse, quiere ser escuchado. Ese pensamiento quiere que se convierta en una política pública del Estado. No quiere imposición, no quiere que uno venga y diga, aquí el presidente, la línea ya está dada de Hugo Chávez, así como solía decir Evo Morales. La gente no quiere ese modelo de sistema de gobierno de imposición individualista, sino quiere muyo. Franklin, ¿sabe cómo es el sistema de gobierno de nuestras comunidades? Es muyo, por territorial originaria. Mañana, el próximo año es Franklin, próximo año José Luis, próximo año es Omar, próximo año es Roberto, así sucesivamente, porque todos somos capaces de gobernarnos. Pero no quiere una imposición, una dictadura de cómo debemos hacer, cómo debemos ser gobernados, como si fuéramos cansados con ese sistema de gobierno autoritario que ha implantado Evo Morales, y ahora con ese mismo sistema quiere retornar. La gente quiere efectivamente renovación de ideas, machac lupiwi, es lo que se está queriendo. Ukatakiwa, Gilanaka, Culiacanaka, Hanihuk Ampeja, Pantjas Jañasakite. Haniuna yaja munkti, Nicaragua, Hayucanjama, Acam pobre, Isit halstata, Hancolquini, Ake, Ancamarcanacar muyur michutas. No quiero, como en Venezuela, Nicaragua, migrar a otros países. Hemos nacido en nuestro país y tenemos que desarrollar nuestras actividades y morir en el Señor, con libertad y justicia, sí, Señor. Pero la dictadura, comunismo, como pretendía implantar señor Evo Morales, no va a llegar, porque por excelencia el mundo andino, para hacer rutuchar a sus hijos, y hasta para padrinos, busca hombre para que un día su hijo sea así próspero, con casas grandes, profesionales. No busca un Jaira Jararanco, vecino del lado, unos flojonazos. Eso no es de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz, pero les comunico a nuestros invitados que aún tenemos algo de tiempo, por ello vamos a aprovechar a la participación, quizás realizar una evaluación ya general, global, acerca de los puntos que se han abordado. Quizá también falta algo que no se haya mencionado hasta el momento de todo lo que se ha considerado y se ha tratado en los puntos específicos en Diálogo en Panamericana. Empezamos con usted, don Franklin Pareja, 2-3 minutos. José Luis, estas disputas que estamos viendo cotidianamente, en realidad le están develando al pueblo boliviano algo que nunca se iba a conocer si es que no se hubieran producido. O sea, era impensable estén presentando documentación y estén haciendo denuncias que son realmente muy preocupantes y que desnudan una conducta cuando menos sospechosa y que debería ser investigada. Pero ni se mosquean, no mueven ni un dedo. Y no vienen las denuncias de la derecha. Así como en alguna vez yo escuché decir a algún colega aquí del MAS, dijo, no, utilizan el término masista como si fuera un insulto.
Y en honor a la verdad, pues eso también es parte de la polarización. Y en los debates que se escuchan entre el señor Morales y el señor hechizando, el hermano Lucho, ¿no? O sea, lo está insultando con eso. Y del otro lado que dicen, Evo Morales está derechizando, está pactando con Camacho. O sea, todo lo que es derecha se lastran entre ellos. Pero la derecha está ahí, está totalmente marginada porque no tiene mucha capacidad de acción. Y entonces tenemos hoy por hoy un problema que estas disputas obviamente los están devaluando y están poniendo de cara a la población el conocimiento de la hipercorrupción sobre la cual hemos vivido y seguimos viviendo. Como no tienen un factor de cohesión, ¿cuál es el factor de cohesión? El riesgo. Si tuvieras al frente una potencial candidatura, que de los actuales ninguno realmente creo que cosas claras, o sea, más bien yo creo que es hora de que tiene que haber, en la oposición tiene que haber también tanta renovación como en el MAS. Pero como no ven al frente una articulación política que les represente un peligro, una amenaza, no ven figuras, en fin, entonces el señor Evo Morales le ha robado a la oposición el rol de opositor, ¿no? Mesa debería, pero no, la oposición está totalmente marginada y quien ha asumido la oposición es el MAS. Entonces esto es el MAS contra el MAS. Cuando era la oposición era el MAS y el anti-MAS, que eso es lo natural, eso es lo que debería suceder, ¿no? Pero como no hay el anti-MAS con capacidad o peso específico gravitacional, entonces hoy por hoy es el MAS contra el MAS. No sé cuán los que son un poco simpatizantes del MAS siempre tratan de encontrarle una cosa muy positiva porque por fin se está hablando de renovación, pero en el fondo están viniendo este tipo de debates, no de debates, están viniendo las denuncias, o sea, una cosa es debate y otra cosa es denuncia, o sea, ojalá se investigue porque se acordaron dos cosas en la Asamblea Legislativa. Primero, primera cosa buena, y segundo, se han acordado de fiscalizar. Por fin fiscalizan. Así que dentro de todo el desastre que tienen en sus disputas, algo bueno también se puede ver. Muy bien, muchas gracias. Un par de minutos también, don Omar Velasco, para finalizar el programa. Muchas gracias. No, tal vez en este cierre, no hacer un balance de algunos temas que se han señalando de que de alguna forma se ha electoralizado muy prematuramente, por supuesto, el contexto político, y eso de alguna forma ha incidido, no solo en el plano social, en la agenda política, sino también en el plano económico, que después de esta tensión muy fuerte que hubo con el gobierno con Santa Cruz, no hubo vamos a decir un respiro que luego se vuelve a abrir, hay una nueva ruptura, ¿no?, por efecto de estas peleas internas, ¿no?, que en realidad no responden a los, digamos, miembros de los partidos que con el pasar de los días se fue ganando intensidad y claro, en ese contexto probablemente de fricciones, desde mi punto de vista, no hay el oportunismo del lado que está tratando de contribuir, ¿no?, a esta ruptura, a estos roces, pero también del otro lado se ve que hay, ¿no?, un intento, repito yo, de desestabilizar al gobierno en la parte económica. Ahora, ¿por qué la parte económica? Y con eso también quiero cerrar. Históricamente, el punto más fuerte que ha tenido el gobierno, tanto de Morales como el gobierno de Luis Arce, ha sido el tema económico. Es decir, a la oposición no le ha servido embanderar el tema de la democracia, el tema de la justicia, el tema de la salud. Políticamente no había sido tan redituable de que para poder no tener cierta aspiración, ¿no?, a las siguientes elecciones, tienen que atacar el corazón de los logros del masismo, que tienen que ver con la estabilidad económica. Es en ese sentido que, por supuesto, no es casual toda esta campaña de desinformación, de despreciar, ¿no? Por lo tanto,
Yo creo que en esta mesa se está haciendo este análisis porque entre todos vamos a tratar, ¿no?, de buscar los equilibrios que son necesarios a nivel del gobierno y tratar, por supuesto, de difundir la información lo más precisa, lo más clara posible, contribuyendo entre todos a generar esta sensación de paz. José Luis, por la invitación y bueno, por generar este debate, lo siento, muy sano. Ojalá todos los medios podrían dar estos tiempos, que es un lujo estar 3 horas debatiendo estos temas, ¿no? Muchas gracias, estimado Franklin, estimado Roberto. Muy bien, muchas gracias, don Omar Velasco. Brevemente, para finalizar, don Roberto de la Cruz. A ver, ya que tenemos... Cuando digo pugnas de poder, en este momento el MAS está fraccionado en completamente 2 irreconciliables. Yo veo irreconciliable, aunque en política no hay nada imposible, no puedo, todo es posible, pero yo veo irreconciliable. A la cabeza de Arce y David, que está capturando a las organizaciones sociales que al principio eran seguidores y admiradores de Evo Morales, hoy se están volcando todos casi con el gobierno. ¿Por qué será? No sé. De Evo Morales se ha convertido en menos. Día que pasa es cada vez menos. Recién fui yo a Chapare a visitar un cuartel a un sobrino, Comité Cívico de Chapare. Pero quieren conversar con los referentes del Alto. Y vamos a ir. Hemos hecho ese compromiso. A ver si desde el Chapare, desde las 6 federaciones, nos expulsan también. Mire, cuando Evo era declarado persona no grata, el Alto ha declarado persona. Siguieron en los Yungas, en Asunta, y en otras regiones están preparando lo mismo. En Potosí lo mismo. Y esto se va a ir repitiendo. Por excelencia, eso está demostrando que el pueblo a gritos está pidiendo democratizar al movimiento al socialismo. Y si va en esa línea, creo tiene la oportunidad de refundar el proceso de cambio o reconducir el proceso de cambio. Y que sin cambio, muchas gracias también a don Roberto de la Cruz. Amigos de Panamericana en todo el país, llegamos de esta forma a la finalización del programa Diálogo de este fin de semana. Reiterados a los invitados especiales de este fin de semana, al politólogo Franklin Pareja, al analista económico Omar Velasco y también a don Roberto de la Cruz como exdirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto y abogado de profesión. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico. Diálogo en Panamericana.